Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Las incursiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el noroeste interrumpieron por completo el orden del ejército, asombrando al ejército ruso. Se olvidó la presión de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre Kherson y el ejército ruso tuvo que volver la vista hacia el norte, pero este fue el comienzo de un colapso total para el ejército ruso. El ejército ucraniano ha estado atacando objetivos del ejército ruso en la región de Kherson durante meses y las fuerzas rusas en la región se han debilitado gravemente. En la última semana, las Fuerzas Armadas de Ucrania aplastaron al ejército ruso en Kherson. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que entraron en la línea del ejército ruso durante unos 80 kilómetros, aprovecharon una gran oportunidad para liberar Kherson nuevamente. El Kremlin, por otro lado, puede renunciar a Kherson, aunque parcialmente, considerando las grandes pérdidas en Kherson. Los expertos militares creen que el Kremlin no podrá soportar las consecuencias de grandes pérdidas. La administración del Kremlin, incapaz de resistir la llamada de los apoderados en Kherson y la presión del ejército ucraniano en el asedio de Kherson, comenzó a evacuar a los rusos y soldados de Kherson. En Kherson, el intento del ejército ruso de evacuar a sus oficiales y civiles, aceptando la derrota, provoca agrupamientos en el Kremlin, mientras Kadyrov y el jefe de la PMC de Wagner sacan a relucir los inhumanos ataques contra Ucrania. Los funcionarios del Kremlin piden una retirada ordenada y el fin de la guerra. Aparentemente, las autoridades rusas, en el contexto de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, limitaron la comunicación con el territorio ocupado de Ucrania. El llamado vicegobernador de la región anexada de Kherson, Vladimir Saldo, se vio obligado a escribir un llamamiento a los líderes de la Federación Rusa con una solicitud de ayuda para organizar la evacuación de los socios de la administración de ocupación. Pidió a Moscú que ayude con las exportaciones a Crimea, la región de Rostov, los territorios de Krasnodar y Stavropol. Citó la amenaza de un ataque con misiles como el motivo de la evacuación. Cabe señalar que hace una semana el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que los representantes de la Administración de Ocupación de Kherson comenzaron a llevar a sus familias a Crimea. Al mismo tiempo, Saldo anunció previamente que los territorios de Crimea, Krasnodar y Stavropol están listos para aceptar niños y sus padres de las regiones de Zaporozhye y Kherson. Se afirmó que cada región podría albergar a 10.000 personas. Desde principios de octubre, las Fuerzas Armadas de Ucrania han movilizado operaciones terrestres y han recuperado gran parte del territorio de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania izaron la bandera ucraniana sobre el asentamiento de Davidov Brod, que ha estado en conflicto durante unos 2 meses. El Kremlin está tratando de desarrollar un movimiento diferente contra esto. Rusia dijo el jueves que sus fuerzas ayudarán a la evacuación de los residentes ocupados de Kherson a otras áreas, mientras continúa avanzando en la ofensiva de Kiev para retomar la región del sur de Ucrania. La declaración del viceprimer ministro ruso, Marat Kuznodin, se produce poco después de que Vladimir Saldo, jefe de la administración respaldada por Moscú en Kherson, apelara al Kremlin para mantener a los residentes fuera de peligro. En el último indicio de que las fuerzas rusas están luchando en la zona, el ejército ucraniano está llevando a cabo una contraofensiva en Kherson y las regiones orientales del país, golpeando y recuperando infraestructura crítica como puentes y vías férreas, así como el territorio ocupado por Rusia. Saldo afirmó que las ciudades de Kherson, uno de los 4 territorios ucranianos que Rusia afirma haber anexado en violación del derecho internacional, han sido atacadas por peligrosos ataques aéreos. Saldo dijo que el liderazgo ruso local decidió organizar la posibilidad de viajar de las familias de Kherson a otras partes de la Federación Rusa. Los enfrentamientos en Kherson se han intensificado en las últimas semanas a medida que Kiev continúa avanzando en el objetivo de Rusia de recuperar los territorios que había capturado en los primeros días de la invasión. Funcionarios estadounidenses y ucranianos dijeron el mes pasado que esperan recuperar todo Kherson para fin de año. Sabemos lo crítico que es Kherson, que es considerado actualmente como la clave de Crimea, y si Kherson vuelve a caer en manos de Ucrania, Crimea se volverá mucho más frágil si las Fuerzas Armadas de Ucrania se acercan tanto al puerto más seguro de Rusia, Crimea. Como recordarán, el presidente ruso Vladimir Putin comenzó a atacar muchas ciudades de Ucrania con sus misiles justo después del supuesto ataque al puente de Kerch por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Incluso este movimiento de Vladimir Putin muestra cuán preciosa es Crimea para Putin. La semana pasada, Ucrania dijo que había recuperado 2.400 kilómetros cuadrados en Kherson, que antes estaba bajo control ruso. Funcionarios en Kiev dijeron el miércoles que el ejército ucraniano había liberado 5 pequeñas aldeas rurales a medida que avanzaba hacia el suroeste. A medida que las fuerzas ucranianas avanzaban rápidamente, Saldo apeló a los líderes rusos para que ayudaran a las autoridades locales, respaldadas por Rusia, para trasladar a los civiles. Pero Kirill Stermosov, subjefe de la administración militar de la región de Kherson, dijo que los transportes civiles no son una evacuación. No hay ni puede haber evacuación en la región de Kherson, dijo en sus declaraciones. Stermosov criticó abiertamente a los responsables de la guerra en Moscú y en el campo de batalla. La semana pasada culpó a los comandantes inadecuados por las fallas militares en Kherson, a quienes no se les responsabilizó por sus errores. El jueves, Stermosov insistió en que Saldo solo pidió a las autoridades que ayuden a organizar la salida de los residentes de la región de Kherson para una estadía temporal y descanso en otras partes de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, se informa que la otra razón de la gran interrupción en los suministros rusos a la región son las sanciones occidentales. El ejército ruso ha perdido 6.000 equipos desde su invasión de Ucrania en febrero y está desperdiciando municiones a un ritmo que las sanciones occidentales no pueden reemplazar, ya que dañan la industria de defensa de Moscú, según un informe recién publicado por el gobierno de Estados Unidos. Según el informe, Estados Unidos también comenzó a detectar una escasez crítica de suministros de motores diésel, piezas de motores de helicópteros y aviones y tanques blindados de Rusia a principios de mayo. Moscú también está teniendo problemas para realizar ventas a ejércitos extranjeros. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Estados Unidos ha centrado sus esfuerzos en 2 frentes. Busca proporcionar una ayuda militar sustancial a Ucrania y dañar económicamente a Rusia a través de amplias sanciones y controles de exportación. La capacidad de Rusia para fabricar armas de precisión avanzadas ya se vio socavada por los controles de exportación, que limitaban el acceso de Rusia a tecnología avanzada. Las sanciones occidentales también han creado deficiencias en tecnologías menos sofisticadas. Por ejemplo, según un informe del gobierno de Estados Unidos, Rusia sufre una escasez de rodamiento, lo que socava la fabricación y reparación de tanques, aviones, submarinos y otros sistemas militares. Estados Unidos está buscando otras tecnologías denominadas cuello de botella, como rodamientos de bolas o sujetadores, que podrían obstaculizar aún más la producción de suministros militares, según un alto funcionario que habló para discutir los hallazgos del informe bajo condición de anonimato. Para eludir las sanciones, los servicios de inteligencia rusos recibieron instrucciones de adquirir ilegalmente tecnología y piezas occidentales. Según el informe, Rusia también ha recurrido a países como Irán y Corea del Norte, que en gran medida operan fuera del sistema económico internacional y también están bajo sanciones occidentales en busca de suministros. Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto sanciones a las empresas iraníes que fabrican y transportan drones comprados por Rusia para su uso en Ucrania, a medida de que las fuerzas ucranianas concentran sus ataques en los depósitos de municiones. Está en la agenda de la coalición internacional encontrar formas de evitar que Rusia produzca más municiones, dijo el alto funcionario estadounidense. Si se implementan estas sanciones, no solo el presente, sino también el futuro de Rusia está en peligro, y el ejército ruso no podrá curar sus heridas. Gracias por ver.